El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará declaración previsiblemente este miércoles a un hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a uno de sus socios y a 2 personas más de nacionalidad venezolana por un delito de blanqueo de capitales derivado de otro de corrupción en transacciones internacionales que se habría concretado en el expolio de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. Prensa. Fuentes jurídicas han confirmado que los 4 han sido arrestados por la policía en el marco de los registros ordenados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, por el presunto blanqueo del dinero que se supone detraído de la petrolera pública del país. Según las mismas fuentes, la investigación afecta a Morodo, que fue embajador de Venezuela en España entre el 2004 y el 2007, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y a su hijo Alejo, al que se atribuye haber participado en el blanqueo de dinero ilícitamente obtenido a través de asesoramientos supuestamente legales. En concreto, se le investiga por el cobro de 3,8 millones de euros de prensa a través de una sociedad instrumental panameña con cuenta en Suiza entre los años 2008, un año después de que su padre abandonara su responsabilidad en la embajada, y 2013, según ha adelantado El País. Para poder recuperar el dinero, ya lavado, lo hacían pasar por distintos países latinoamericanos. Antes de recalar en Venezuela, el profesor de Derecho Constitucional Raúl Morodo fue embajador en Portugal, diputado europeo, vicepresidente de la Internacional Liberal y Progresista y embajador extraordinario ante la UNESCO. Fue uno de los fundadores del Partido Socialista Popular junto con quien fue alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván. Segunda causa por blanqueo. Se trata de la segunda causa por blanqueo de capitales procedentes de presuntos delitos de corrupción en Venezuela que lleva la Audiencia Nacional, donde el Juzgado Central de Instrucción número 2 sigue las pesquisas sobre los pagos de la asturiana Duro Felguera en aquel país, informa Europa Press. En paralelo, 2 juzgados de instrucción de Madrid tienen causas abiertas por delitos similares contra altos cargos del gobierno de Hugo Chávez que con la llegada de Nicolás Maduro, recalaron en España, como el exministro de Energía Nervis Villalobos. Y en breve pueden ser más, porque los 7 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela presentaron la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para instar a las autoridades españolas a investigar a otros tantos altos cargos y empresarios de su país que se han instalado en España. Solicitan el bloqueo de los fondos presuntamente expoliados para lograr la repatriación de lo robado. Entre las prácticas corruptas denunciadas figura la malversación de miles de millones de dólares que debían destinarse a mejorar el sistema eléctrico venezolano para aumentar la explotación petrolífera. La Policía Nacional ha desarrollado esta mañana varios registros por blanqueo de capitales en oficinas y casas vinculadas al expolítico socialista Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007. En la operación, que ha impulsado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se ha detenido a 4 personas, entre ellas, Alejo Morodo, hijo del ex embajador. Los otros 3 detenidos pertenecen al entorno de ambos y les ayudaron, presuntamente, a aflorar el dinero. Se les atribuye el blanqueo de al menos 4 millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela. Aunque figura entre los investigados y es uno de los cabecillas de la trama, la Policía Antiblanqueo de Capitales, la denominada UDEF, no tiene previsto detener este lunes a Raúl Morodo debido a su avanzada edad. Morodo es catedrático de Derecho Constitucional y fue uno de los fundadores del Partido Socialista Popular, PSP, junto a Enrique Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid. Los registros policiales ordenados por el juez Pedraz sí atañen, en cambio, tanto a Raúl Morodo como a su hijo Alejo.
Anticorrupción les investiga por haber blanqueado en España esos 4 millones saqueados a la petrolera venezolana, la principal industria de ese país, a cambio de fingidos asesoramientos legales. Para aflorar los millones en España, los Morodo y sus compinches en la petrolera hicieron pasar antes el dinero por Panamá y otros países latinoamericanos. La operación policial está en marcha desde primeras horas de este lunes y aún continúa abierta. La investigación acredita que Alejo Morodo Cañeque, bajo la sombra de su padre, cobró, al menos, 4 millones de euros de PDVSA a cambio de falsos asesoramientos realizados entre los años 2008 y 2013. Así consta en contratos y facturas a los que ha tenido acceso el país y que forman parte de las pesquisas. La relación entre el gigante del petróleo venezolano y el hijo del embajador se inició precisamente después de que el diplomático socialista Raúl Morodo dejara su puesto de embajador en Caracas. En 2015, un redactor de este periódico mostró a Alejo Morodo distintos contratos que firmó con PDVSA y que suman los citados 4 millones. Este justificó la recepción de ese dinero en que su despacho jurídico se encargó de constituir en España una sociedad filial de PDVSA para sus relaciones con España y Portugal. El letrado declinó explicar qué otras supuestas actividades realizó su despacho para la compañía venezolana que justificasen la recepción de los millonarios contratos. Y argumentó la ausencia de explicaciones en el secreto profesional entre abogado y cliente. PDVSA no tenía en los años en que llegó el dinero actividades en España. El primer contrato entre la petrolera y Alejo Morodo se firmó el 18 de agosto de 2008. Se hizo entre Juan Carlos Márquez Cabrera, en representación de PDVSA, y la sociedad Aequitas Abogados Consultores Asociados S.L., con domicilio en la madrileña calle Fortuny. En el documento se establecía que Alejo Morodo cobraría 700.000 euros, 660.000 en concepto de honorarios profesionales y 40.000 por gastos reembolsables. El objeto de este y los siguientes contratos, todos firmados en Caracas, era, según su tenor, la asesoría a la compañía del despacho de abogados de Alejo Morodo en sus actividades en España y Portugal para el continente europeo. Ningún directivo de compañías españolas del sector petrolífero consultadas por este periódico conocía las actividades de Morodo ni su vinculación con la petrolera. El 20 de agosto de 2011, un nuevo contrato de PDVSA, representada por Márquez, se firmó con la sociedad panameña Fanny Valverde Stars Corp., representada por Alejo Morodo en calidad de apoderado. En esta ocasión la cantidad fue 526.880 euros. La dirección fiscal que aparece en el documento es Plaza 2000, Building 50 THST de Panamá. Al año siguiente, en 2012, un nuevo contrato se vuelve a firmar entre PDVSA y Aequitas Abogados y Consultores Asociados S.L., la sociedad española de Morodo. Entonces la cantidad firmada ascendió a 1.584.000 euros. Juan Carlos Márquez, el firmante de todos los contratos con el abogado español, remitía al ciudadano ministro, según reza el texto, cartas oficiales en las que informaba de la relación contractual de la petrolera con Morodo. En las mismas, detallaba la renovación anual de los contratos suscritos con las organizaciones Furnival Aequitas y Marpa, es decir, las sociedades con las que operó el hijo del diplomático. Durante los años en que Alejo Morodo cobró de PDVSA, el presidente de la petrolera venezolana y ministro de Energía y Petróleos era Rafael Ramírez, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas hasta su cese en 2017. Ramírez está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato. Dos de sus primos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la banca privada de Andorra, BPA, cantidades millonarias que provenían supuestamente del pago de comisiones de compañías que obtuvieron contratos de PDVSA.